vamos al hemiciclo principal. Acaba de empezar la sesión de la Comisión de Constitución. Escuchamos a la congresista Rosa Bartra. Pasquel. Y el congresista Víctor Andrés García Belaunde, con carácter informativo, vamos a dar inicio a la 16ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, correspondiente al periodo anual de sesiones del año 2018-2019. Señores congresistas, respecto a la invitación formulada por la Comisión para la sesión del día de hoy al señor Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros, a fin de que exponga la posición del Gobierno con relación a la reforma política y electoral, la Presidencia informa que hasta el momento no se tiene respuesta. Continuación del debate del predictamen de los proyectos de ley 4185 y otros. Señores congresistas, continuamos el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 4185 y otros propuesto por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone reformar los artículos 90, 100, 108, 112, 113, 114, 133 y 201 de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia. Están pendientes de debate la aprobación de varios artículos. Hemos aprobado los artículos 90, 100 y 108, por lo que pido a los señores congresistas centrarse en el debate de los siguientes artículos. Tenemos pendiente la revisión de la redacción del artículo 112, que es el que los señores congresistas tienen al frente en la presentación. Señor relator, le solicito que dé lectura a la redacción que tenemos con respecto al artículo 112. Artículo 112. El mandato presidencial es de 5 años. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones. Los vicepresidentes pueden postular en la inmediata elección general, salvo que haya juramentado y ejercido como presidente de la República. Congresista Violeta, luego congresista Aramayo. Sí, presidenta, saludando a los colegas. Presidenta, el artículo 112 en realidad tiene un sentido en el hecho de que lo que evita es que la persona, indistintamente del origen de donde proviene el cargo y que ostente el poder, no utilice las herramientas del propio poder, ergo los recursos del Estado, para reelegirse. Ese es el sentido de la prohibición. En el texto que se ha propuesto ahora, en realidad lo que estaríamos diciendo es que estaríamos limitando esa posibilidad solo para el caso de los vicepresidentes que llegan a la presidencia por sucesión constitucional. Pero la Constitución prevé también que hay otro supuesto en el que una persona puede llegar a ser presidente o presidenta, y es el supuesto en el que el presidente del Congreso, ¿no es cierto?, como en el caso del señor Valentín Paniagua, del expresidente Paniagua, llega a la presidencia del Congreso por sucesión constitucional, pero no por el hecho de ser vicepresidente de la República, sino por el hecho de ser presidente del Congreso. Entonces, ahí lo que estaríamos es, digamos, limitando esa posibilidad, cuando el sentido de la reforma constitucional, incluso la que propuso el Ejecutivo, era en realidad más amplia, porque lo que se decía en la propuesta original es: no puede ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que bajo cualquier título hubiera ejercido la presidencia. En realidad, más que bajo cualquier título, es por el origen, ¿no es cierto? No por el título, sino por el origen del cargo que ostentaba. Entonces, creo que esta segunda opción está limitando y no me parece que está recogiendo el sentido, ni siquiera de la propuesta del Ejecutivo, sino el sentido de la prohibición, el objetivo de la prohibición de lo que está en discusión. Gracias, presidente. Congresista Aramayo. Gracias, presidente. Buenos días a usted y a los colegas que nos acompañan. Creo, sin duda, y quiero saludar el esfuerzo del equipo técnico de la comisión que nos presenta una fórmula en función al debate de ayer, presidenta.
Pero recordemos también que ayer habíamos revisado algunas resoluciones del máximo tribunal electoral en el país que abría la puerta a que los vicepresidentes de gobiernos subnacionales pudieran postular, y bajo esa línea se abría la posibilidad de que vicepresidentes a nivel nacional también lo hicieran. Rescatando el espíritu de nuestra propuesta y en consonancia con otras que ayer habían sido referidas, que venían de bancadas como Acción Popular, creo que se podría articular, Presidenta, la propuesta formulada en el proyecto de ley 4362 de la que soy autora, que dice: no podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que bajo cualquier título hubiera ejercido la presidencia de la República. O poner, los vicepresidentes están facultados a postular, acogiendo un poco la propuesta que usted nos presenta en el texto de hoy. Los presidentes están facultados a postular salvo que hayan juramentado y ejercido a la presidencia de la República en el periodo anterior, de tal manera que se cierra el tema del origen al que ha hecho referencia el colega Violeta. La idea, Presidenta, es evitar los supuestos del proceso que el proceso de reelección conlleva. Entonces yo le pediría observar con sano juicio la propuesta que se hace en el artículo 112, que ha sido remitida a su despacho, o mejorar la redacción a los presidentes que están facultados a postular, como he dado lectura. Gracias, Presidenta. Congresista Glave. Presidenta, yo estaría de acuerdo con la fórmula que usted ha presentado por una razón. Es decir, cada periodo electoral elegimos a un presidente y 2 vicepresidentes para que cumplan un mandato de gobierno. O sea, nuestra elección es por una plancha presidencial, presidente y 2 vicepresidentes. Por distintas razones, como hemos vivido ahora, puede salir el presidente, sea vacado, pueda renunciar, lo que sea, se muere, en fin, y asume un vicepresidente, o eventualmente, pase lo que pase, pueden incluso asumir ambos vicepresidentes, pero siguen siendo la misma plancha de gobierno, sigue siendo el mismo gobierno. Es decir, no importa que haya cambiado la figura, el presidente ya no es uno de sus vicepresidentes, pero en teoría son el mismo gobierno, porque elegimos a 3 personas, a un presidente y 2 vicepresidentes. ¿Qué ocurre en el caso de que el Parlamento coloque a alguien como presidente de transición? Ocurre que se ha generado una situación de crisis total, es decir, ambos vicepresidentes renunciaron, ¿no es cierto?, y por tanto se produce la escena de transición únicamente para la convocatoria de elecciones. Es un escenario diferente. No estamos hablando de una reelección, porque eventualmente un vicepresidente que asume la cartera presidencial está... Sí, congresista Salgado. Congresista Salgado. El fondo del asunto, como lo dijo congresista Violeta, señora Presidenta, a través suyo, es de que lo que no queremos es que la persona que está en presidencia, que tiene todos los recursos a disposición, a la mano, pueda utilizarlo aunque sea por un mes. Ese es el tema. Por eso es la preocupación, y creo que sí podemos llegar, ya estamos llegando ya a una redacción más definida. Creo que podemos agregar algo ahí, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Glave. Presidenta, el tema es, sí, claro, una de las partes de la no reelección es el no uso de recursos, pero no solamente es ese. Hay un conjunto de temas, como el tema del pluralismo, la diversidad, la rotación, la posibilidad de que hayan distintas personas que participen y tengan el ejercicio de poder, que no se enquisten en el poder, determinados temas. Pero el que va como presidente de gobierno de transición, insisto, no es una persona elegida. Es decir, no ha sido elegido para gobernar durante el mandato por el que fue elegida la plancha presidencial. Igual si se define colocar también a quien tenga el gobierno de transición, no estaríamos en contra, pero sí creo que vale la pena la reflexión para que tengamos claro que no es exactamente la misma figura que un vicepresidente. Antes de continuar, le toca a la congresista Chacón. Yo quisiera dejar siempre presente que el presidente del Congreso asume solo en despacho, y por eso precisamente que no completa periodo presidencial, sino es para convocar a elecciones. Entonces no es exactamente que, lo que pasa es que ese fue un caso excepcional, ¿no? Congresista Chacón.
Gracias, Presidenta. Con todo el respeto, no estoy de acuerdo con su posición. Definitivamente, quien ejerce el poder, ya sea porque es un vicepresidente o porque ha sido elegido, dadas las circunstancias, siendo presidente del Congreso, ejerce el poder. Y ejerce el poder y nos tenemos que poner en todos los escenarios. O sea, usted dice, en el caso de Paniagua fue algo excepcional. Pues entonces también legislemos para temas excepcionales, porque ya estamos viendo, señora Presidenta, que lamentablemente muchas cosas se repiten a través de la historia. Y nosotros no podemos simplemente legislar pensando que va a pasar mañana. Nosotros tenemos que legislar pensando en un futuro mucho más amplio. Y en ese sentido, sí habría que acotar la posibilidad de que bajo cualquier mecanismo, quien llegue a la presidencia de la República no podrá postular a una reelección. Si es que, siendo el presidente, si es que el presidente al que le tocaría asumir esa función pretende postular a la presidencia del Congreso, simplemente tendría que dar un paso al costado y no aceptar la presidencia mientras es presidente del Congreso. Si es que sus opciones son la presidencia de la República, totalmente válido. Lo que no podemos permitir, señora Presidenta, es que una persona que tenga todos los recursos a su disposición pueda utilizarlos para una reelección. En ese sentido creo que hay que acotarlo, no sé cuáles serán los términos exactos, yo creo que sujeto a redacción, los asesores, sí, le voy a dar un segundito, los asesores deberían hacer una redacción donde se pueda incluir todo esto. Me pide una interrupción la congresista Glave. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Presidenta, lo que pasa es que tenemos, insisto, para la reflexión, dos figuras diferentes. ¿Por qué? Cuando un vicepresidente asume por el resto del mandato. Es decir, si es que ocurre, tú tienes el plazo restante 3 años o 4 años o 2 años o 1 año, no importa, la Constitución lo que dice es que el mandato se cumpla. Es decir, hay un periodo de gobierno de 5 años, se eligió una plancha por 5 años, salió el presidente, cualquiera de sus vicepresidentes que asuma, lo que tiene es la obligación de mantener el mandato, es decir, concluir esos 5 años de ese gobierno. Si se van los 3, presidente y 2 vicepresidentes, el mandato constitucional no dice que el presidente del Parlamento asuma el mandato restante. No le permite completar el periodo de gobierno, ¿no? Lo que le dice es, usted tiene un plazo transicional para convocar elecciones. Podemos reducir eventualmente el tiempo, pero en todo caso creo que es un tema diferente. Pero, en fin, no me hago problemas si es que se decide avanzar hacia el otro sentido, pero sí creo que es una figura eventualmente diferente y que estamos legislando no sobre alguien que se reelige, porque nadie lo eligió para ser presidente en un proceso electoral popular, sino que es alguien que está asumiendo por mandato de la Constitución un periodo de transición para convocar elecciones. Señora Presidenta, efectivamente queda claro que son 2 mandatos distintos, como bien lo ha mencionado la señora Glave. Es decir, unos han sido elegidos por votación popular y el otro los ha llevado la casualidad. Eso no está en discusión. Pero si es que nuestro propósito y el objetivo real es que la persona que está en ese momento detentando el poder no utilice los recursos, más aún si es que siendo presidente del Congreso tiene que convocar elecciones. Con mucho más sentido todavía, esa persona no podría ir a una elección. Porque si no, señora Presidenta, estaríamos dándole las herramientas para poder utilizarlas a favor de su propia elección. Y eso es lo que justamente esta comisión está discutiendo. Una segunda interrupción para la congresista Aramayo. Congresista Aramayo. Presidenta, absolutamente de acuerdo con lo expresado por la congresista Chacón. Me parece válida la reflexión. Y el día de ayer, si retrotraemos al punto en el que nos detuvimos y usted hizo la sana pausa de reflexionarlo hoy, creo que lo que se observaba era diferenciar quienes ejercían dentro de un mandato constitucional de quienes no lo hacían. Ese fue el punto controvertido del punto de bajo cualquier título. Yo quisiera proponer la siguiente redacción. No podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que constitucionalmente hubiera ejercido la presidencia. De esa manera ponemos a buen recaudo los temas que en este foro nos han preocupado. Juramentado y ejercido. Gracias, congresista Chacón.
Gracias, Presidenta. Sí, y ya para concluir, justamente siendo presidente únicamente para convocar elecciones habría un mayor conflicto de intereses entonces si es que esa persona fuera a una elección, no la llamamos reelección, como presidente de la República. E insisto, si él tiene otras aspiraciones, pues simplemente declina el hecho de asumir la presidencia como presidente del Congreso y será otra persona que no tenga aspiraciones presidenciales. Y de repente, señora Presidenta, dependiendo de los asesores, justamente para que sea más ordenado, podría diferenciarse en el mismo artículo los vicepresidentes y podría ponerse también el tema de presidente del Congreso, porque son únicamente las dos formas que puedan asumir la presidencia. Entonces ahí podríamos ponerlo de manera disgregada, ¿no? Para hacer la diferencia en que unos han sido elegidos y los otros simplemente los ha llevado las circunstancias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chacón. Congresista Donaire. Sí, Presidenta, creo que estamos todos de acuerdo en el fondo del tema. El tema es más que todo de redacción. La propuesta de la congresista Aramayo sí me genera una inquietud, porque si colocamos que el término constitucional, vamos a dejar de lado de repente algún dictador que asume la presidencia de la República, ya no es constitucional, entonces podría postular, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión es arreglar el término, Presidenta, que bajo cualquier condición de repente asume la presidencia, ¿no? Y yo la verdad no le veo el problema bajo cualquier título, pero si ese es el cuestionamiento, pongamos bajo cualquier condición, y ahí están incluidos el presidente del Congreso que asuma, los vicepresidentes o quien asuma su condición como presidente de la República. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Le damos la bienvenida al congresista Iberico y al congresista Javier Velázquez. Primero que, buenos días, presidente, buenos días. Congresista Velázquez tiene la palabra. Buenos días. Mire, presidenta, la Constitución se interpreta por un principio que con la cual no se interpretan las leyes. Las leyes tienen una interpretación histórica, teleológica, literal. Ese tipo de interpretación no se aplica a la Constitución. Y el criterio que se utiliza para interpretar la Constitución es bajo uno de los principios, el más importante, es la unidad de la Constitución. La Constitución no puede tener un artículo que contradiga a otro. Si nosotros en el artículo, modestamente mi apreciación, presidenta, si nosotros en el artículo 46 proscribimos los gobiernos de facto, como bien lo dijo ayer la congresista Marisa Glave, cuando uno dice que nadie bajo cualquier título, que ningún presidente bajo cualquier título puede postular a la reelección, estamos constitucionalizando los que son aquellos que han asumido por gobierno de facto. Más bien, eso, como decía Marisa Glave, tiene que ser un impedimento. No pueden ser candidatos y además tiene que ver hay que compatibilizarlo con la Carta Democrática que hemos firmado en la OEA, que hemos proscrito cualquier forma inconstitucional de conducir los destinos del país. Por eso es que yo planteaba, yo estaba de acuerdo con lo planteado por el Poder Ejecutivo, porque no podemos modificar la Constitución reactivamente, ni mucho menos promover normas con nombre propio. Yo sé que ahora, ante los insultos que proferidos ayer en un discurso presidencial que lamento, me pide una interrupción con mucho gusto la presidenta del Congreso, la congresista Chacón. Congresista. Gracias, congresista. En el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo dice bajo cualquier título. Dice, no podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano congresista Velázquez Quesquén, que bajo cualquier título hubiera ejercido la presidencia. O sea, está dentro del proyecto del Ejecutivo el término de bajo cualquier título. Y estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero digo, simplemente una acotación. No,
yo me refería, el proyecto que viene del Ejecutivo es que aquellos, básicamente el espíritu de esa modificación es aquellos que detentan la presidencia bajo el mecanismo de la sucesión constitucional al que se refiere el artículo 115 de la Constitución. O sea, lo que está haciendo el señor Vizcarra, y en la eventualidad que se va a quedar el señor Vizcarra y suba la señora Mercedes Arauz, lo que plantea el Poder Ejecutivo es que en este caso de la sucesión constitucional solamente podrían postular a la presidencia aquellos que la han ejercido menos de 4 meses. Ya, menos de 4 meses. Pero lo que nosotros tenemos que regular es el supuesto de la sucesión constitucional. No podemos decir que aquellos que bajo cualquier título, eso sería constitucionalizar, ir abiertamente contra la Carta Democrática y contra lo que dice la Constitución. Por eso que el planteamiento al que arribamos el día de ayer era lo más saludable. Pero yo creo que esa redacción de que el que bajo cualquier título es sanear o legitimar constitucionalmente a aquellos que acceden al cargo por golpe de Estado, ¿no? Sí, con mucho gusto. Congresista Chacón. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que justo antes que ustedes llegaran habíamos estado discutiendo y el congresista Gilbert Violeta había mencionado, con lo que nosotros estuvimos de acuerdo, el hecho de que también hay otro supuesto. ¿Qué pasa si es que la presidencia de la República termina siendo ostentada por el presidente del Congreso? Entonces habría también que acotar el tema de la presidencia si es que fuera presidente del Congreso. Sí, eso. Entonces, sí, perdón, para terminar. Entonces nos estamos poniendo, congresista Velázquez, que es que, como usted muy bien ha mencionado, no se hacen leyes con nombre propio, estamos poniéndonos en todos los escenarios posibles, porque lamentablemente estamos viendo que muchas cosas se repiten. Entonces estamos acotando el tema para que efectivamente no existan otro tipo de intereses para querer llegar a cerrar el Congreso y para querer adelantar elecciones. Gracias, congresista. En el caso del presidente del Congreso, por mandato de la Constitución, va a cumplir un solo objetivo, es convocar elecciones. Es convocar a elecciones. Entonces, el solo hecho que le encargue circunstancialmente el presidente del Congreso para convocar elecciones de ninguna manera puede ser un mecanismo que le impida a él postular. Como nunca sé los candidatos a la presidencia del Congreso. Pero es así, lo que estamos haciendo en el marco de la Constitución. Y yo lo que creo que hay que despersonalizar, hay que descoyunturalizar un debate constitucional. Hay que hacer reformas constitucionales que perduren en el tiempo. Y entonces, es clarísimo que el presidente del Congreso, por mandato de la Constitución solamente, accede para convocar elecciones, porque la Constitución dice que el presidente convoca elecciones. También yo podría poner el ejemplo de que cuando un presidente saliente constitucional le da la banda al presidente del Congreso para que se le entregue al nuevo presidente, ese también podría ser un impedimento, y me parece que no. Por eso. Se me pide una tercera interrupción. Congresista Violeta. Sí, Presidenta, Lo que hacía alusión es lo siguiente, ¿no? En el marco de la sucesión constitucional, a la presidencia de la República pueden llegar los vicepresidentes de la plancha presidencial o el presidente del Congreso. Cuando nosotros establecemos una prohibición, las prohibiciones tienen que ser explícitas. Entonces, si la prohibición explícita la estamos circunscribiendo solo para los vicepresidentes de la plancha presidencial, ergo, una futura interpretación, que no será la de este Parlamento ni la de esta mesa, puede decir que esa prohibición está limitada única y exclusivamente para los vicepresidentes. Creo que con ese ánimo, escapándonos un poquito de la coyuntura, tendríamos que pensar, y creo que no le hacemos daño a la Constitución, si somos explícitos en señalar que la prohibición alcanza a los dos supuestos que pueden alcanzar la presidencia constitucional por sucesión constitucional, que es plancha presidencial y presidencia del Congreso. Yo creo que sí, y ahí lo único que hay que hacer es que no pueden postular a la reelección los que han accedido a la presidencia en virtud del artículo 115, con excepción del presidente del Congreso. Se puede hacer esa excepción y estoy de acuerdo con lo que plantea el congresista Gilbert. Con excepción, o sea, se habilita al presidente del Congreso. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Velázquez. Entonces, a ver, yo les voy a leer una propuesta antes de escribirla. Por favor, si se coloca ya, los vicepresidentes y el presidente del Congreso de la República que hayan juramentado y ejercido como presidente de la República no podrán postular en las elecciones generales inmediatas a su ejercicio. ¿Sí? ¿Puede volver a repetir? Ya, lo van a escribir, por favor. Le dicto. Los vicepresidentes y el presidente del Congreso de la República que hayan del Congreso de la República, claro, que hayan juramentado y ejercido como presidente de la República no podrán postular en las elecciones generales inmediatas a su ejercicio. Del Congreso nomás, para no poner República dos veces. Presidente, ya, borramos de la República. Claro. Y el presidente del Congreso que hayan juramentado y ejercido. Ajá. Ya está más claro que ni los vicepresidentes. No quiero valorar la cosa, pero podrías entender los vicepresidentes y el presidente todos del Congreso. ¿Me entiendes? Pero no. Los vicepresidentes del Congreso. Claro, cuando dice vicepresidente, ¿de quién estás hablando? ¿Los vicepresidentes del Palacio de Gobierno o de los vicepresidentes de...? No. Sí, pero ahorita vamos a hacerla. Bien, entonces la Comisión de Constitución sigue discutiendo afinar la modificación del artículo 112, ¿no? Recordemos que el artículo 112 debe especificar que un presidente de transición tampoco pueda postular a la presidencia de la República en las elecciones inmediatas. La presidenta del Congreso está proponiendo, de la Comisión de Constitución está proponiendo que los vicepresidentes y el presidente del Congreso que hayan juramentado y ejercido el cargo de jefe de Estado. Señores congresistas, revisen por favor entonces la redacción al texto. No vemos, señora presidenta. Amplíelo, por favor, amplíela. Señora presidenta, por favor. Muy bien, gracias. Ya algunos ya no vemos ya a cierta edad. Gracias. Yo no estoy de acuerdo con el texto, presidente, voy a votar en contra. El presidente del Congreso no tiene nada que ver con el asunto. El caso Paniagua es el caso más claro, ¿no? Pero Paniagua ya está muerto, por si acaso, ¿no? Y en estos momentos la congresista Luz Salgado está temporalmente asumiendo la presidencia de la Comisión de Constitución. Señores congresistas, entonces está en debate la nueva propuesta de redacción que ustedes tienen en la pantalla. Me pide la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidenta. Sí, la discusión anteriormente estuvo que si bien es cierto, no es igual los vicepresidentes en una plancha que el presidente del Congreso, que de manera excepcional podría llegar a asumir la presidencia y que como única función, como bien ha dicho el congresista Velázquez Quesquén, como única función tiene la de convocar elecciones, partiendo del hecho de que la razón por la que aquellos que han ejercido
el poder, ya sea en la plancha o como presidentes, tendrían acceso a los recursos del Estado para una elección. En ese sentido es la prohibición, por lo tanto estaría incluido también si es que el presidente del Congreso llegara a ejercer ese cargo. Por lo tanto, esa ha sido la intención, y yo creo que, si bien es cierto, la redacción puede mejorar, pero el sentido, el espíritu de los congresistas en este sentido es que ninguno que ostente el cargo pueda utilizar los recursos del Estado. Entonces habría que el congresista Velázquez Quisquén y el congresista Andrés García Belaunde piden una mejor redacción, y sería bueno poder escuchar sus propuestas, presidente. Bueno, presidente. Sí, congresista García Belaunde tiene uso la palabra.